Muchos occidentales aún están conociendo Asia, y Corea del Norte sigue siendo todo un enigma. A diferencia de cualquier otro lugar, esta nación de Asia Oriental mantiene a sus ciudadanos en un estricto secreto, especialmente desde el armisticio de la Guerra de Corea de 1953. Dirigida por líderes excéntricos y recelosos, Corea del Norte opera en tal aislamiento que su funcionamiento interno sigue siendo un secreto bien guardado. Solo los relatos de espías y desertores nos permiten asomarnos a esta enigmática realidad. Profundicemos en algunas de las normas de obligado cumplimiento que existen en Corea del Norte. Prohibición del entretenimiento extranjero. En Corea del Norte, el aislamiento es más que una política, es una forma de vida. La prohibición del ocio extranjero es un claro reflejo del férreo control que ejerce el régimen sobre la vida de sus ciudadanos. En un país donde la información se controla meticulosamente y la influencia internacional se ve con recelo. Esta política es un poderoso guardián de la narrativa cuidadosamente elaborada por el régimen. La prohibición del entretenimiento extranjero abarca un amplio espectro de expresiones culturales, desde películas y programas de televisión extranjeros hasta música, literatura e incluso tendencias de moda. Su principal objetivo es crear una barrera protectora en torno a los ciudadanos norcoreanos, protegiéndolos de lo que el régimen percibe como las influencias corruptoras del mundo capitalista. ¿Le apetece una sesión de Netflix en Corea del Norte? Piénselo de nuevo, simplemente no está en el menú. Muchos valientes norcoreanos han recurrido al contrabando de medios de comunicación occidentales en el país, compartiendo estos bocados culturales con su familia y amigos, ofreciendo una tentadora visión del mundo, liberado más allá de sus fronteras. Sin embargo, este acto aparentemente inocente de compartir entretenimiento extranjero puede llevar fácilmente al encarcelamiento en campos de trabajo o, en el peor de los casos, a la pena de muerte. Un ejemplo sorprendente es una película antioccidental titulada Propaganda, elaborada por las autoridades norcoreanas. Esta película, filtrada clandestinamente al mundo exterior por desertores, fue diseñada para resaltar todo lo que el régimen cree que está mal en la cultura occidental. Hábilmente entretejía cientos de clips de programas de televisión, arrojando luz sobre las tendencias culturales, morales y políticas que, según el régimen, han corroído a la sociedad occidental. Ni siquiera la música extranjera se libra del escrutinio del régimen. En un escalofriante incidente de 1992, una exfuncionaria de propaganda del régimen cometió el grave error de cantar una canción surcoreana en una fiesta. Su castigo fue severo. Sufrió brutales palizas que la dejaron incapacitada para caminar durante un mes y pasó 3 largos años entre rejas. La aversión de Kim Jong-un a la cultura surcoreana se extiende también al K-pop. El New York Times informó de su descripción del K-pop como un cáncer vicioso que corrompe la vestimenta, los peinados, los discursos, el comportamiento de los jóvenes norcoreanos. Un informe sobre derechos humanos de 2021 reveló que Corea del Norte ha ejecutado públicamente al menos a 7 personas en la última década por ver o compartir vídeos de K-pop. Además, el K-pop no es el único género que el líder desprecia. En 2015, Kim Jong-un emitió un decreto para eliminar todas las cintas de casete y CD que contuvieran canciones prohibidas por el Estado. Todas las melodías reproducidas en la radio o por orquestas deben recibir la aprobación del propio Kim Jong-un, además de alabarle a él y a los ideales del comunismo. Esto significa que disfrutar de los últimos temas de Coldplay o Rihanna es un sueño lejano para los norcoreanos. Incluso conocer la letra de sus canciones puede acarrearles graves problemas. Es un duro recordatorio de la cruda realidad a la que se enfrenta la población de Corea del Norte y de las extraordinarias medidas que tomará el régimen para garantizar su adhesión a sus ideas y ideales. 4 canales de televisión. En el hermético reino de Corea del Norte, donde el gobierno ejerce un control sin parangón sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, el panorama televisivo no es una excepción. A diferencia de la mayoría de los países, que cuentan con una plétora de canales que responden a intereses diversos, Corea del Norte solo permite el acceso a 4 canales de televisión controlados por el Estado. Esta medida aparentemente restrictiva proporciona una visión única de la estrategia del régimen para moldear la percepción pública y reforzar su agenda ideológica. El primer canal es la KCTV, Televisión Central de Corea, que actúa como principal emisora estatal y es la voz oficial del gobierno.
es la principal plataforma a través de la cual los ciudadanos están expuestos a una dieta constante de propaganda, que incluye la glorificación de la dinastía Kim y la cobertura de eventos oficiales. Además de propaganda, KCTV emite programas culturales que se adhieren a la visión ideológica del régimen. El segundo canal es Mansudai Television, llamado así por el estudio de arte Mansudai, famoso por su arte propagandístico. Este canal se centra principalmente en contenidos educativos. Ofrece lecciones de diversas materias, desde lengua y matemáticas hasta historia e ideología política. Mansudai Television también sirve de plataforma para promover el estudio de la filosofía Juche, la ideología de autosuficiencia del Estado. Cheyuk TV, también conocido como Athletic Television, es el tercer canal y debutó el 15 de agosto de 2015. Este dinámico canal presenta competiciones deportivas protagonizadas por atletas norcoreanos, junto con interesantes documentales y programas que profundizan en la rica historia del deporte tanto en Corea del Norte como en el resto del mundo. Sintonícelo los sábados y domingos de 10 a 22 y vea el programa de noticias Podo de la televisión Central Korean y las 20 Lao. El último es Ryongnam-san Televisión, que se dirige principalmente a los residentes de Pyongyang y sus alrededores, a diferencia de los otros canales. Ryongnam-san Televisión mantiene una programación impredecible. Presenta contenidos aparentemente aleatorios, desde imágenes en directo de las cámaras de tráfico hasta vistas panorámicas y actuaciones de artistas locales. A pesar de su naturaleza aparentemente inocua, incluso este canal desempeña un papel en el control y la vigilancia del gobierno. La limitada selección de canales de televisión en Corea del Norte es una poderosa herramienta para el régimen. Al seleccionar cuidadosamente los contenidos disponibles para los ciudadanos, el gobierno mantiene un estricto control sobre el flujo de información, garantizando que su narrativa ideológica permanezca incontestada. Cualquier desviación del mensaje sancionado se castiga con graves consecuencias, que a menudo incluyen el encarcelamiento o incluso la ejecución. Este inusual panorama mediático no se limita a las pantallas, sino que ofrece una reveladora ventana a las prioridades y tácticas del régimen para mantener su control del poder. Solo 28 sitios web. En la era del acceso ilimitado a Internet, es difícil imaginar un mundo en el que solo se permitan 28 sitios web. Sin embargo, en Corea del Norte, esta es la realidad. El régimen ejerce un control extraordinario sobre la vida digital de sus ciudadanos, restringiendo estrictamente su experiencia en línea a solo 28 sitios web aprobados. Esta restricción única no es solo una peculiaridad, sino un movimiento estratégico del régimen para mantener al país en secreto. Mientras el resto del mundo navega por un mar de información, los norcoreanos se encuentran dentro de los confines de la intranet VKAN, una red localizada que alberga solo 28 sitios web. En la vanguardia de este reino digital controlado se encuentra Naenara, la puerta oficial al universo en línea del régimen norcoreano. Aquí, los visitantes son recibidos con un aluvión de noticias, propaganda e información aprobadas por el gobierno, una vívida representación de la narrativa del régimen. Navegar por Naenara revela un paisaje meticulosamente diseñado. Los ciudadanos pueden profundizar en una plétora de artículos de noticias que ofrecen una perspectiva única de los acontecimientos mundiales, aunque muy filtrada a través de la lente del régimen. Desde las últimas órdenes de sus líderes hasta los entresijos de la ideología del gobierno, todo está servido aquí. Más allá de Naenara, el resto de sitios web profundizan en un ámbito limitado de temas. Un puñado ofrece información sobre educación y aspectos culturales, mientras que otros sirven de conducto a oficinas gubernamentales y servicios esenciales. Por ejemplo, se puede explorar el portal de la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA, la plataforma oficial de noticias del gobierno. Además, hay sitios web dedicados al turismo y los deportes, a pesar de las restringidas opciones de viaje de que disponen los norcoreanos. El acceso a estos 28 sitios web se facilita a través de la red Kwangmyong, una intranet de gestión nacional separada de la Internet Global. Esta red actúa como un jardín amurallado digital, salvaguardando el control del régimen sobre el flujo de información. La norma de los 28 sitios web es algo más que una restricción digital. Es una maniobra calculada del régimen para salvaguardar sus ideologías. Estos sitios web, elegidos a dedo, sirven principalmente como conductos para la propaganda, moldeando meticulosamente la narrativa para alinearla con los intereses de la élite gobernante.
Una parte considerable de estos sitios veneran a la dinastía de la familia Kim, consolidando su estatus como figuras veneradas dentro de la sociedad norcoreana. Sus relatos se entretejen cuidadosamente en el tejido de cada sitio web, reforzando el control del régimen sobre el poder. La norma de los 28 sitios web no solo limita el acceso a la información, sino que ahoga la creatividad, la innovación y la conectividad global de los norcoreanos. Su mundo en línea es un espacio estrictamente controlado, repleto de contenidos aprobados por el gobierno. La falta de exposición a diversas perspectivas dificulta el crecimiento personal y el desarrollo intelectual. Mientras navegamos por las olas de Internet, es crucial recordar a quienes viven detrás de la cortina digital, con sus experiencias en línea restringidas a solo 28 sitios web. Código de vestimenta. En el mundo de la moda en el que vivimos, ¿te imaginas que tus elecciones de estilo te llevaran directamente a la cárcel? Pues bien, en Corea del Norte, hasta el emblemático par de vaqueros es contrabando. Mientras que en Estados Unidos los vaqueros son un básico, en el reino ermitaño son prácticamente un delito de moda. Para los norcoreanos, los vaqueros no son solo un par de pantalones, son un símbolo cargado de su máximo adversario, los Estados Unidos de América. La prohibición de los vaqueros es una audaz expresión de su postura antioccidental y antiestadounidense. Es como si llevar vaqueros fuera como llevar una pancarta que dijera «Soy un fan del mundo occidental». Pero, ¿por qué esa intensa aversión a lo que muchos consideran un básico de vestuario? Todo se reduce a la perspectiva de Kim Jong-un. Para él, los vaqueros son una especie de caballo de Troya que introduce de contrabando los valores corruptores de Occidente. A sus ojos, esta simple prenda de vestir supone una amenaza significativa para el modo de vida norcoreano. Rodong Sinmun, el periódico oficial del gobierno norcoreano, llegó incluso a publicar un artículo en el que expresaba su preocupación por el hecho de que los jóvenes norcoreanos adoptaran las tendencias de la moda occidental. Pidieron una vigilancia inquebrantable, instando a la gente a resistirse a cualquier signo de un estilo de vida capitalista. Y no se trata solo de vaqueros, sino de toda una serie de prendas occidentales, como camisetas, faldas y trajes. En su lugar, el gobierno insiste en que los ciudadanos lleven ropa tradicional coreana, como el hermoso e intrincado hanbok. Hablemos ahora de la aplicación de esta ley de la moda. Si alguien es sorprendido con vaqueros o cualquier otra prenda occidental al aire libre, le espera un calvario. Debe esperar pacientemente en el arcén mientras la patrulla juvenil entra en acción, realizando una inspección minuciosa para identificar a otros rebeldes de la moda. Es como una escena sacada de una película de detectives de la moda. Una vez que la patrulla completa su misión, todos los infractores son escoltados a la oficina de la Liga Juvenil, donde deben confesar por escrito sus errores. Solo entonces se les permite volver a casa, pero hay una trampa. Necesitan que alguien les proporcione un atuendo más adecuado, un auténtico fiasco de la moda. Este frenesí de la moda nos recuerda que el estilo no es solo cuestión de ropa, sino de las declaraciones culturales y políticas que hacemos con lo que vestimos. Es una forma de ocultar el país y mantenerlo aislado del mundo occidental. En un país donde la expresión individual, a través de la moda, está fuertemente controlada, los ciudadanos se enfrentan a una batalla constante entre la conformidad y la autoexpresión. Es un claro ejemplo de lo arraigada que está la ideología en todas las facetas de la vida norcoreana. Así que, la próxima vez que te pongas tus vaqueros favoritos, tómate un momento para apreciar la libertad de expresión que conllevan. En Corea del Norte, la moda no es solo cuestión de tendencias, sino de seguir la línea de la ideología política. El dilema de los vaqueros es un recordatorio conmovedor de que incluso la elección de ropa más sencilla puede tener un gran peso político. Planes de viaje estrictos. En el enigmático reino de Corea del Norte, incluso el acto de viajar adquiere un significado totalmente distinto. En la propia Corea del Norte, la libertad de viajar es un privilegio que solo se concede a través de los canales oficiales. Los simples desplazamientos de una ciudad a otra requieren la aprobación del gobierno, lo que somete los viajes internos a un estricto escrutinio. Aventurarse más allá de las fronteras de la nación es un proceso aún más laberíntico. Para salir del país, los norcoreanos deben obtener un escurridizo visado de salida o certificado de viaje. Este privilegio se concede en contadas ocasiones y está reservado a diplomáticos, funcionarios gubernamentales selectos y personas con funciones específicas, como los atletas internacionales. Sin embargo, incluso con la codiciada autorización para viajar al extranjero, uno dista mucho de estar liberado.
Cada viajero es seguido por guías designados por el gobierno y centinelas vigilantes que garantizan que no se produzca ninguna desviación del guión establecido. Su misión: proteger al régimen de la exposición a ideas e influencias extranjeras. Para la mayoría de los ciudadanos norcoreanos, poseer un pasaporte sigue siendo un sueño difícil de alcanzar. Esta restricción deliberada pretende frustrar posibles deserciones y minimizar los encuentros con perspectivas extranjeras. Las fronteras con las vecinas China y Corea del Sur están fortificadas para desalentar los cruces no autorizados. El gobierno considera que estas fronteras no son meras líneas en un mapa, sino fortificaciones contra la contaminación ideológica y el libre flujo de información. Las consecuencias de infringir estas restricciones de viaje son graves. Los intentos de escapar o eludir la vigilancia de la autoridad pueden llevar al encarcelamiento, la tortura o incluso la ejecución. Las familias de los desertores se enfrentan a repercusiones como una sombría forma de castigo colectivo. Estos controles van más allá del movimiento físico. Son un medio para salvaguardar la pureza ideológica. El régimen se esfuerza por aislar a su población de las influencias externas que podrían cuestionar su discurso. La exposición al mundo exterior se percibe como una amenaza para el poder del régimen. Los turistas también se ven atrapados en esta red de normas. La ilusión de una exploración sin restricciones se disipa nada más llegar. Cada movimiento está meticulosamente orquestado, supervisado y escudriñado por el gobierno. Los viajes en solitario están estrictamente prohibidos, incluso utilizar el transporte público o llamar a un taxi. Las visitas guiadas, coreografiadas hasta el último detalle, son el único medio de transporte permitido. Para quienes buscan autonomía y espontaneidad, Corea del Norte es un destino inhóspito. Cabe concluir que si prefiere viajar sin el escrutinio constante y las restricciones de un halcón vigilante, Corea del Norte no es el lugar ideal para esas vacaciones de búsqueda del alma o felizmente relajadas que tenía en mente. Reglas especiales del baloncesto. En el hermético mundo de Corea del Norte, donde el baloncesto es un deporte muy apreciado, las cosas toman un giro intrigante. Kim Jong-un, el enigmático líder de la nación, es conocido por su ferviente amor por el baloncesto, especialmente por su eterna admiración por los Chicago Bulls de la década de 1990 y por iconos del baloncesto como Michael Jordan y Dennis Rodman. En 2013, orquestó un memorable partido de baloncesto en Pyongyang, formando una improbable camaradería con el enigmático gusano. Pero también hablamos de su afición a crear sus propias reglas. Sin embargo, no es solo la pasión de Kim Jong-un por este deporte lo que distingue al baloncesto norcoreano. Dentro de las fronteras de este país, un conjunto único y poco convencional de reglas de puntuación dicta el juego. Se dice que el padre de Kim Jong-un, el difunto líder supremo norcoreano Kim Jong-il, puso en marcha estas peculiares normas, y se rumorea que el actual líder les ha dado su propio toque distintivo. En Corea del Norte, los mates adquieren un significado totalmente nuevo, ya que se consiguen 3 puntos. Imagínese el electrizante espectáculo de un mate potente. Da un impulso psicológico al equipo que lo hace y sacude la confianza de sus oponentes. Imagínese que esta regla se adoptara en la NBA, donde los jugadores competirían por realizar mates que desafiaran la gravedad en cada oportunidad. Más allá de la línea de 3 puntos, Corea del Norte recompensa con 4 puntos los tiros que ni siquiera rozan el aro. Si bien esto puede parecer un sueño hecho realidad para los tiradores de larga distancia como Stephen Curry, Damian Lillard y Trae Young, su aplicación en la NBA requeriría sofisticados sensores de aro para determinar con precisión cuándo un tiro es merecedor de esos puntos extra. Por cada tiro libre fallado, Corea del Norte impone una deducción de 1 punto. En una liga en la que Wilt Chamberlain y Shaquille O'Neal se convirtieron en leyendas, esta norma habría alterado drásticamente sus carreras. Los equipos de la NBA podrían examinar aún más de cerca los porcentajes de tiros libres de los posibles drafteados, especialmente en el caso de los hombres grandes. Tal vez la regla más desconcertante sea que Corea del Norte concedió 8 puntos por cualquier tiro de campo realizado en los últimos 3 segundos de un partido. Esta regla desafía la sabiduría convencional del baloncesto, favoreciendo la suerte sobre la habilidad y la estrategia. Imagínese un partido de las finales de la NBA en el que un equipo que va perdiendo por 7 puntos consigue la victoria con un buzzer beater en el último segundo. El dramatismo sería mayúsculo. A diferencia de las reglas tradicionales del baloncesto, los partidos norcoreanos pueden acabar en empate.
Imagínese el séptimo partido de las finales de la NBA, en el que ambos equipos se proclaman campeones, una situación que añade un toque insólito a los momentos culminantes del partido. Aunque estas reglas inyectan imprevisibilidad y emoción al juego, está claro que ninguna liga de renombre, incluida la NBA, se plantearía adoptar estas extraordinarias directrices. Introducen penalizaciones excesivas, otorgan recompensas injustificadas y fomentan tácticas que convertirían un partido de baloncesto típico en un espectáculo caótico y a veces cómico. Tal vez, para Kim Jong-un, el baloncesto no sea más que otro terreno en el que ejercer su influencia. Aunque sus reglas nos dejen perplejos, no se puede negar la pasión y el entusiasmo que aporta al juego. En cuanto a la NBA, seguirá ciñéndose a su propio libro de jugadas, en el que reinan las reglas tradicionales y el juego emocionante. Control de la natalidad. En los oscuros pasillos de Corea del Norte se desarrolla una curiosa historia de contrabando. Los anticonceptivos, una herramienta sencilla pero crucial para salvaguardar la salud, están prohibidos tanto en su producción como en su venta dentro del país. El dictador Kim Jong-un, con la visión de reforzar la mano de obra de la nación, ha impuesto esta prohibición. Sin embargo, prospera un mercado clandestino, con empresarios y funcionarios astutos que viajan a la vecina China y regresan con estos tesoros prohibidos para regalarlos. Los contrabandistas también aprovechan la oportunidad y los venden a prostitutas, como protección contra el embarazo y la propagación de enfermedades. Un comerciante chino-norcoreano que recorría las zonas fronterizas reveló que los preservativos tienen un gran atractivo, tanto para hombres como para mujeres, en Corea del Norte. Se convierten en preciados recuerdos para los funcionarios que regresan de sus viajes de negocios a China, creando una peculiar mezcla de retórica política y prácticas personales. Sin embargo, la intriga es cada vez mayor. Informes recientes desvelan una nueva directiva que sacude el panorama médico del país. Las autoridades norcoreanas han prohibido a los profesionales sanitarios administrar medidas anticonceptivas y practicar abortos. Esta drástica medida nace del deseo de combatir la caída en picado de la tasa de natalidad de la nación, una tendencia espoleada por las tensiones económicas que supone criar a un hijo en un estado aislado. Este trascendental cambio se anunció durante una conferencia de trabajadores sanitarios el 8 de octubre, señalando un cambio político sísmico. Los procedimientos anticonceptivos se consideran ahora ilegales y los ginecólogos que los practiquen se enfrentan a graves repercusiones legales. La directiva va más allá y prohíbe a los ginecólogos practicar abortos, aunque no se han revelado las sanciones exactas. Para los médicos que se desvíen de su especialidad, la realización de tales procedimientos podría conllevar una pena de prisión de hasta 3 años. La política, sin embargo, guarda silencio sobre las medidas punitivas vinculadas a la frecuencia de tales procedimientos. Las raíces de esta política se encuentran en el cálculo económico de las familias norcoreanas. Agobiadas por los asombrosos costes de la educación y la crianza de los hijos, muchas parejas eligen conscientemente tener un solo hijo. Esta limitación deliberada ha contribuido al alarmante descenso de la natalidad en el país, lo que ha llevado a Kim Jong-un a instaurar esta prohibición radical de los anticonceptivos y los abortos. Sin embargo, los escépticos dentro de Corea del Norte ven esta política como una mera gota en el océano. El carácter clandestino de estos procedimientos, sobre todo entre las mujeres solteras, hace que sea una solución insuficiente. La dura realidad de las agresiones sexuales y la prostitución en Corea del Norte complica aún más la cuestión. Los padres, preocupados por el bienestar de sus hijas, optan a menudo por los dispositivos intrauterinos como medio de protección. Los críticos sostienen que el gobierno no debería interferir en los métodos anticonceptivos de las mujeres, sino centrarse en crear un entorno propicio para la crianza de los hijos. La política central, sostienen, transforma a individuos inocentes en criminales, lo que subraya la necesidad de un enfoque más holístico. La tasa de natalidad de Corea del Norte se sitúa actualmente en el puesto 134 del mundo, lo que refleja claramente sus problemas demográficos. Mientras el país se enfrenta a estos complejos problemas, el diálogo en torno a los derechos reproductivos y la planificación familiar ocupa un lugar central en la evolución de la sociedad norcoreana. Es un testimonio de la lucha entre los mandatos estatales y las opciones personales en la búsqueda del crecimiento demográfico.
Peinados autorizados. En el férreo control de Corea del Norte, hasta los peinados se someten a un estricto escrutinio. El régimen mantiene una meticulosa lista de peinados aprobados por el gobierno, tanto para hombres como para mujeres. Desviarse de estas opciones aprobadas puede acarrear graves consecuencias. Para los hombres, peinados como las puntas o el uso de gomina están estrictamente prohibidos. Las mujeres tampoco pueden llevar cortes a capas ni peinados bob. Las peluquerías norcoreanas exhiben en lugar destacado guías ilustradas con los únicos cortes permitidos por las autoridades. Sorprendentemente, bajo el gobierno de Kim Jong-un, las mujeres norcoreanas tienen a su disposición una selección de 15 peinados aprobados. Curiosamente, sus opciones de peinado dependen incluso de su estado civil. Las casadas deben llevar el pelo más corto, mientras que las solteras tienen el privilegio de lucir peinados más largos, a menudo adornados con delicados rizos. Por su parte, los hombres norcoreanos también tienen una paleta de 15 cortes aprobados entre los que elegir. Se enfrentan a estrictas restricciones para no dejarse crecer el pelo más de 5 centímetros. Sin embargo, a los hombres mayores se les permite una ligera ampliación de hasta 7 centímetros. Irónicamente, el propio Kim Jong-un excluyó su característico peinado, conocido como ambicioso, de esta normativa para preservar su singularidad. Sin embargo, surgieron informes de que Kim Jong-un había ordenado a los hombres que emularan su icónico look y que los infractores se enfrentaban a la posibilidad de que las autoridades les recortaran el pelo a la fuerza. Esta directiva se aplicó especialmente en las universidades, donde se advirtió a los estudiantes de que no adoptaran ningún estilo asociado al capitalismo. Aunque los hombres y mujeres del estado ermitaño han recibido una guía ilustrada de peinados aprobados, ninguno de los 15 estilos parece coincidir con el infame corte de pelo de Kim Jong-un. El icónico peinado del líder parece estar fuera del alcance del público en general. Durante una visita a Pyongyang, el periodista finlandés Mika McLennan captó instantáneas de 2 carteles que supuestamente describen los cortes de pelo permitidos. Esta revelación arroja una curiosa luz sobre el cuidado mundo de los peinados norcoreanos. A medida que se acerca el 70 aniversario de la fundación del régimen norcoreano, se envían unidades especiales de inspección a las zonas públicas. El Comité Central ha emitido directivas para erradicar los fenómenos no socialistas, incluidas las opciones de moda no convencionales y los peinados que se desvían del estilo de vida socialista. En este fascinante tapiz de la vida norcoreana, incluso el estilo personal se convierte en un reflejo de la ideología política y el control social, ofreciendo una visión única de los entresijos de la vida cotidiana en esta enigmática nación. Moneda extranjera. En Corea del Norte se desarrolla una peculiar danza con la moneda. Oficialmente, el won norcoreano es la moneda dominante, pero su valor real dista mucho de ser estable. En cambio, son las divisas extranjeras, como el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y el yuan chino, las que engrasan los engranajes de la economía nacional, especialmente para la élite gobernante. Las sanciones internacionales, impuestas para frenar las pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles, han tensado aún más el tejido económico del país. En este panorama, los billetes extranjeros surgen como faros de estabilidad, apuntalando las arcas del régimen. Mientras tanto, el won norcoreano, relegado a las transacciones cotidianas de los ciudadanos de a pie, sigue siendo una moneda relativamente insignificante. Un giro reciente en esta historia financiera revela la prohibición de Corea del Norte del uso de moneda extranjera, con ciudadanos sometidos a registros callejeros aleatorios y sus yuanes y dólares confiscados. El mandato: cambiar la moneda extranjera por el won nacional. Sin embargo, la confianza en el won se ha erosionado con el tiempo, herencia de la hiperinflación de las décadas de 1990 y 2000, que culminó en una revaluación en 2009 que dejó los ahorros de muchos ciudadanos hechos añicos. Este cambio hacia una política basada exclusivamente en el won podría significar los preparativos para una reanudación completa del comercio con China, lo que podría marcar un momento crucial en las relaciones bilaterales. Históricamente, la prohibición de emitir moneda extranjera ha precedido a periodos de mayor actividad comercial entre Corea del Norte y China. La prohibición de emitir divisas en 2010, levantada rápidamente debido a la inflación galopante, refleja un intento previo de imponer al público el won revalorizado. Esta vez, sin embargo, parece formar parte de una estrategia más amplia para acumular reservas de divisas con vistas a una reactivación prevista del comercio con China, potencialmente en un futuro próximo. En medio de estas maniobras financieras, una cosa queda clara:
es poco probable que la población renuncie a sus divisas sin luchar. ¿Quién no querría luchar? Los esfuerzos de confiscación, aunque agresivos, encuentran resistencia, ya que los individuos salvaguardan sus intereses financieros. La aplicación de la política se lleva a cabo en reuniones de vigilancia vecinal, en las que se obliga a los residentes que posean divisas extranjeras a convertirlas en moneda nacional, bajo amenaza de registros policiales aleatorios. Esto se hace eco del sentimiento de tigres a la caza de presas, lo que ilustra la palpable tensión que rodea el asunto. En este clima de incertidumbre, la mayoría de los residentes albergan una postura decididamente negativa hacia la prohibición de la moneda extranjera. Mientras las ruedas del cambio siguen girando, el panorama financiero de Corea del Norte sigue siendo tan enigmático como siempre, con implicaciones que se extienden mucho más allá de sus fronteras. Bienes inmuebles. En Corea del Norte, las reglas suelen torcerse, y el mercado de la vivienda no es una excepción. Aunque la ley prohíbe estrictamente comprar, vender o alquilar casas, en los últimos 15-20 años se ha producido una revolución silenciosa. Poco a poco, los norcoreanos han empezado a comerciar con propiedades, desafiando la normativa oficial. La idea de poseer una propiedad en un país donde es legalmente imposible puede parecer desconcertante para los extranjeros. Sin embargo, existe una excepción única para las casas de propiedad privada anteriores a 1958, y aún habitadas por los propietarios originales o sus descendientes. Estos casos, aunque escasos, representan una forma de propiedad privada de facto. Los residentes poseen certificados de residencia, una forma de prueba de residencia expedida por las autoridades municipales, que gozan de gran prestigio. A pesar de carecer de derechos legales de propiedad, estos certificados otorgan a los residentes un sentimiento de propiedad y control sobre sus viviendas. Este sentimiento de propiedad ha animado a las personas a comprar, vender e incluso alquilar sus casas. Cuando se produce una transacción, tanto el comprador como el vendedor acuden al ayuntamiento para obtener un nuevo certificado de residencia a nombre del comprador. Este proceso, sorprendentemente, no exige sumas desorbitadas. Puede bastar con un paquete de cigarrillos o una botella de licor, aunque también se espera un modesto pago monetario. Bueno, un poco barato. En la última década, los precios inmobiliarios norcoreanos se han disparado, sobre todo en Pyongyang. Una casa moderna decente puede rondar ahora los $100.000, mientras que el precio medio oscila entre $70.000 y $80.000. Sorprendentemente, este aumento del valor de la propiedad se extiende más allá de la capital, desafiando la creencia de que el progreso económico se limita a Pyongyang. En una nación donde la empresa privada está oficialmente prohibida, los mercados negros se han convertido en un salvavidas para los bienes de primera necesidad. A pesar de las estrictas prohibiciones, los funcionarios suelen hacer la vista gorda a cambio de sobornos. El régimen de Kim Jong-un ha relajado algo su postura respecto a la empresa privada no oficial, sobre todo en sectores como la minería, aunque la propiedad estatal sigue siendo la norma. Aunque los productos Apple y otras marcas occidentales de tecnología están oficialmente prohibidos en Corea del Norte, existen excepciones para la élite. En fotografías escenificadas, Kim Jong-un ha sido visto junto a lo que parece ser un ordenador iMac, insinuando su afición por los productos Apple. Esta afinidad por la tecnología occidental no es una sorpresa, ya que los sistemas operativos norcoreanos han mostrado sorprendentes similitudes con el OS X de Apple. Los mercados clandestinos de Corea del Norte siguen desafiando las convenciones, mostrando una imagen de resistencia y adaptación frente a las estrictas normativas. Sin faltas de respeto. En el país de la dinastía Kim, la falta de respeto es un camino plagado de peligros. 3 generaciones de líderes supremos, aclamados como querido líder, ejercen una autoridad divina que convierte cualquier desaire en un tabú de proporciones monumentales. No es un asunto que se tome a la ligera, los castigos van mucho más allá del sombrío espectro de la pena capital. Es el caso de la tétrica regla de las 3 generaciones de castigo, introducida por Kim Il-sung en 1972. ¿Es una premisa escalofriante? Si una persona es condenada por un delito grave y enviada a un campo de prisioneros, toda su familia inmediata marcha a su lado. Incluso las 2 generaciones siguientes, nacidas dentro de esos sombríos confines, se ven abocadas a este destino. Kim Il-sung sentó las bases de esta férrea tradición. Su sucesor, Kim Jong-il, ostentaba los títulos de presidente y querido líder, mientras que el actual portador de la antorcha, Kim Jong-un,
Se hace llamar líder supremo o querido respetado. A los periodistas que no respetan estos títulos se les amonesta rápidamente y se les recuerda que recuerden siempre al líder. Todos los norcoreanos llevan un pin en el corazón, una insignia con el rostro de Kim Il-sung, Kim Jong-il o ambos. Estos emblemas, que no se venden a extranjeros, tienen un aire de seriedad que va más allá de las baratijas. Son una declaración, un símbolo de lealtad inquebrantable. En este régimen, la lealtad no es negociable. Cada ciudadano debe jurar lealtad a los Kim, a sus parientes y al propio Estado. Cualquier insinuación de insulto, un mero susurro de disidencia, se recibe con la más dura de las reprimendas. Esto no solo se aplica a la población local. Incluso los inmigrantes y visitantes deben actuar con la máxima cautela. Hay mucho en juego. Una madre se enfrentó a una posible pena de cárcel por elegir salvar a sus hijos antes que un retrato de Kim Il-sung durante un incendio. Las casas deben servir como santuarios, exhibiendo retratos de líderes venerados, sujetos a inspecciones periódicas. Descuidar estos símbolos de autoridad, incluso permitir que una mota de polvo estropee su imagen, es una grave ofensa. Y la cosa no acaba ahí. Dormirse durante una reunión en la que habla Kim. Eso se considera un delito capital. Que se lo pregunten a Hyun Yong-chol, ministro de Defensa de Corea del Norte, ejecutado en una escalofriante muestra de poder por supuestos descuidos. Un informe de las Naciones Unidas de 2013 los calificó acertadamente como una de las terribles herramientas del arsenal de miedo del régimen. Relatos recientes de desertores revelan una verdad desgarradora. Incluso los niños se ven obligados a presenciar estas macabras exhibiciones cuando hombres y mujeres encuentran su fin en la horca o en el pelotón de fusilamiento. La crítica, incluso en broma, es peligrosa. En 2016, Corea del Norte prohibió los comentarios sarcásticos sobre Kim Jong-un o el régimen, sofocando cualquier atisbo de disidencia. No eran meras palabras, se consideraban actos de desafío. Para los pocos valientes que se atreven a hablar, las consecuencias son rápidas y brutales. Las familias son destrozadas y enviadas a campos de prisioneros políticos, un sombrío testimonio del coste de la desobediencia. Así pues, en este reino de reverencia y represalia, la norma es clara: mostrar respeto o atenerse a las consecuencias. La falta de respeto no es solo una transgresión, es jugarse la propia existencia. Asegurar la caca. En 2008, cuando Corea del Sur decidió dejar de enviar fertilizantes a sus vecinos del norte, Corea del Norte se encontró con un problema realmente grave: la escasez de fertilizantes. Pero, como ha demostrado la historia, la necesidad es la madre de la invención. Al más puro estilo norcoreano, se promulgó una novedosa ley por la que se instaba a los ciudadanos a aportar su propio oro orgánico, 100 kilos anuales por persona, para apoyar la agricultura del país. Esta peculiar iniciativa refleja la determinación del régimen de superar los retos con ingenio, aunque ello implique recurrir a métodos poco convencionales. La agricultura norcoreana se ha caracterizado por su resistencia ante la adversidad. Con las sanciones internacionales y la escasez de fertilizantes convencionales, el gobierno buscó medios alternativos para nutrir sus campos. Así surgió el concepto de utilizar los desechos humanos como un recurso valioso. El requisito de 100 kilos por persona puede parecer sustancial, pero subraya la seriedad con que el gobierno considera esta iniciativa. Se insta a los ciudadanos a recoger y entregar sus residuos a las autoridades designadas, donde se procesan y transforman en abono para uso agrícola. Aunque poco convencional, este planteamiento no carece totalmente de mérito. Los residuos humanos son ricos en materia orgánica y nutrientes, lo que los convierte en un fertilizante potencialmente eficaz. También son fáciles de obtener, ya que todos los ciudadanos generan residuos a diario. Al aprovechar este recurso, Corea del Norte pretende reforzar su productividad agrícola y reducir la dependencia de fuentes externas. Sin embargo, hay problemas que resolver. La práctica debe cumplir estrictas normas de higiene para evitar riesgos sanitarios, tanto durante la recogida como en el procesamiento. Además, la eficacia de este fertilizante no convencional puede variar, lo que exige rigurosas pruebas y medidas de control de calidad. En una nación acostumbrada a la escasez de recursos y la autosuficiencia, esta práctica es un testimonio de la determinación de Corea del Norte para innovar cuando se enfrenta a la adversidad. Aunque poco convencional, refleja una tendencia más amplia en la historia del país.
de adaptarse y encontrar soluciones a retos acuciantes. Mientras Corea del Norte sigue explorando soluciones no convencionales, queda por ver si esta práctica única dará resultados fructíferos o se encontrará con problemas imprevistos por el camino. Una cosa es segura: cuando se trata de agricultura, Corea del Norte no tiene miedo de pensar fuera de la caja, o deberíamos decir del cubo de compostaje. Para ver más vídeos como este, en los que exploramos los estilos de vida y las normas que existen en los países, solo tiene que hacer clic en los vídeos que aparecen en su pantalla. Siga mirando, volveremos con más. Hasta pronto.